Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener a mi buen amigo, casi coterráneo, porque está en periodo de prueba todavía, a ver si lo aceptamos como ciudadano de Ataco, y que con quien tenemos temas de mucha actualidad y con la claridad que le caracteriza a él, vamos a discutirlo. Bienvenido, Carlos Federico. Buenos días a ti y a tu audiencia, Alfredo. Gracias. Y aprovechando, pues saludando a la población de esa bella ciudad de Ataco, en el departamento de Aguachapán. La cuna de la economía salvadoreña. Bueno, pues es el lugar más apropiado para relajarse para mi esposa y para mí. No nos perdemos un fin de semana de compartir con ese aire acondicionado natural y esa calidad humana que tiene la población de Ataco. No, y la única razón por qué estás en periodo de prueba es por tu afición al té, ¿verdad? Así que, pero yo creo que te vamos a convencer de que te volvás consumidor de café puro. Excelente, me da mucho gusto estar contigo, Alfredo. Carlos Federico, quiero empezar con una pregunta y yo sé que me la vas a contestar con la sinceridad que siempre lo has hecho. Para esta plática amena y constructiva que vamos a tener, quiero que sentemos las bases de tus prioridades. O sea, tenemos el ciudadano, tenemos a CEPA y tenemos a Avianca como cliente de CEPA. Bueno, los usuarios de la infraestructura de CEPA, porque tenemos puertos, aeropuertos, trenes. Estamos hablando del aeropuerto. Ahorita en el tema inicial. Que es el tema inicial, ¿verdad? Porque pues entonces serían las líneas aéreas. Bueno, hay unas más grandes que otras, sí, ¿verdad? pero una de las cosas que estábamos tocando es que el grupo Avianca controla casi el 70% del tráfico de pasajeros en el aeropuerto, ¿verdad? O sea, correcto, que si vas a hablar de usuarios, hay más usuarios que otros. Pero igual respeto sí, nos correcto, merece Iberia, correcto, Continental, no, American correcto, Airlines, Copa, ¿verdad? Todas las demás líneas, perdón si no mencionaba todas. No, correcto, yo estoy más que seguro que lo haces, pero sí me gustaría que establecieras tus prioridades en el orden de importancia, Carlos Federico. Vale, mira, en el orden de importancia, a mi juicio, desde la perspectiva de CEPA, estaría, sí, claro, el usuario, el cliente final, el consumidor final de los servicios de CEPA, ¿verdad? Eso es más que las aerolíneas, en este caso particular del aeropuerto. Somos tú, soy yo, es tu familia, la mía y la de todos los que están aquí en el país y los tantos millones de salvadoreños y quienes vuelan a El Salvador o vuelan desde El Salvador. O sea, eso sería como la primera prioridad que estaríamos teniendo en la discusión. Nunca la perdemos de vista. La segunda prioridad es el énfasis en la rehabilitación, la modernización y la optimización del aeropuerto, que ha sido acelerada ahora por decisiones de Avianca de fortalecer el hub aquí en el aeropuerto de Comalapa, ¿verdad? Y tercero, hablaríamos del tema de la ampliación del aeropuerto y los conceptos sobre la ampliación del aeropuerto. Y los clientes de CEPA. Y los clientes, por supuesto. Y naturalmente, como me has pedido que sea un estilo rendición de cuentas y que podamos complementar lo que hicimos en el hotel, en la rendición de cuenta formal, me gustaría darle una explicación a la ciudadanía y a ti naturalmente y a tu audiencia de qué ha pasado con los 58.3 millones de dólares que se han titularizado para el aeropuerto, ¿verdad? Y poderle explicar al país cómo se han usado, a dónde están, etcétera. Creo que eso es un tema prioritario. Por favor. Bueno, quizás decirle a la población que CEPA está muy interesada en que naturalmente haya más accesibilidad en el precio de los pasajes aéreos. No nos cabe la menor duda de que tenemos que en ese proceso favorecer un mayor ambiente de competencia, hacer aquellas modificaciones que sea necesario hacer a la ley del regulador, que es Aeronáutica Civil,
Y de manera particular nosotros como clientes también culturizarnos en cómo adquirir un boleto aéreo, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a última hora a comprar un boleto aéreo y todas las líneas aéreas del mundo te penalizan por eso, ¿verdad? Porque como ya no tenés flexibilidad, entonces te cobran un precio más alto. Y normalmente la manera como ellos fijan sus tarifas son con tarifas más altas, tarifas intermedias y tarifas más bajas. Y con el promedio de las tarifas, ellas definen una proyección de rentabilidad de su negocio, de su giro de negocio. Entonces, muchas veces, si tú compras un pasaje con 30 días de anticipación y te restringes a lo que la línea aérea plantea, que tienes que salir en tal fecha, que no puedes regresar en una fecha posterior a tal fecha, etcétera, pues vas a poder lograr una tarifa mejor que si la compras a última hora. Entonces también nos corresponde mucho a nosotros como usuarios educarnos en ese proceso, porque siempre hay modalidades y maneras de poder conseguir boletos más baratos si uno tiene la disciplina de poder buscar con tiempo suficiente cuáles son las tarifas más apropiadas. Entonces siempre el interés de CEPA y de su junta directiva está naturalmente en ese usuario, y además, como lo decía muy bien un cabeza de familia de los Estados Unidos, decía en tu programa del día viernes, por cierto, que tienes con Ernesto López, el análisis político que hacen ustedes de temas de importancia nacional. Una persona les escribió y decía, sí, yo quisiera que se tome en cuenta que si yo como jefe de familia gasto menos en las tarifas, le voy a poder dejar más dinero como remesas familiares a mis miembros de familia. Y consumir más aquí. Y consumir más aquí, ¿verdad? Por lo tanto, pues tendría un impacto mayor en la economía porque se diversifica el destino de esos recursos. Entonces, estamos claros que ese es un propósito. Tenemos que enfrentar las realidades y ver cómo es la mejor manera de hacerlo. Creo que ahí es donde normalmente se discrepa. Pero esto nos lleva al tema de la discusión del día viernes de ustedes, ¿verdad? Que era la reforma a la ley de aeronáutica civil. Mi modesta percepción, Alfredo, es que se debe de dejar claro dentro de la ley para efectos de evitar que haya aplicaciones de criterio, ¿verdad? Discrecionalidad. Discrecionalidad, realmente. Si uno quita las discrecionalidades que tiene esa ley, yo creo que vamos a poder dar un salto adelante. Correcto. ¿Verdad? Porque sí, tenemos que dejarlo muy claro, tenemos que dejarlo muy claro. Ha habido una línea nacional que en su momento se llamó TACA, ¿verdad? Que tenía la bandera salvadoreña y representaba al país a escala mundial, y esa ley se hizo a imagen y semejanza de las necesidades de una línea aérea nacional, con todos los esquemas de protección para una línea aérea nacional. Eso así es, así ha funcionado en el pasado. Y creo yo que ahora que existe la presencia de Avianca como un nuevo actor, ¿verdad?, que ha comprado la mayor parte de acciones, no sé cómo ha quedado la composición accionaria, pero bueno, tú ves que hay un presidente nuevo de Avianca, que es Fabio Villegas, ¿verdad?, que fue un exministro de gobierno colombiano y es presidente de una asociación del sector privado en Colombia. Él es el nuevo presidente de Avianca TACA. Entonces ya no estamos hablando más de una relación con Roberto Crit, quien Roberto ha diversificado más bien su giro de negocio hacia aeromantenimiento, ¿verdad? Y hacia la empresa esta Volaris, ¿verdad?, que funciona, en la cual él también es accionista. Y que según tengo entendido habría algún interés de ellos también de incursionar en El Salvador. Excelente. Y competir probablemente con Beca en el área esta de los boletos económicos para Centroamérica. Bueno, tú sabes, mientras más competencia haya, mejor, ¿verdad? Apoyo la moción. Sí, excelente. Entonces, bueno, yo creo que ese es un tema que debe de tener como mucha claridad los amigos del Congreso. Yo realmente te digo, esperaría que no se politice el tema, ¿verdad? Creo que hay una ansiedad de parte de los políticos la próxima semana de decir algo sobre esta ley. Creo que todos quieren de alguna forma congraciarse con la ciudadanía, ¿verdad? Y decirle a la ciudadanía, miren, finalmente dimos este paso, ¿verdad? Y yo nada más les quiero pedir, por favor, que en la revisión de la ley tengan en cuenta que entre una infraestructura aeroportuaria y un hub hay una relación. Y esa relación no siempre es una relación que busca los mismos intereses. ¿Por qué razón? Porque al aeropuerto le interesa optimizar sus espacios. El aeropuerto quisiera que estuviera utilizado todo el día
y que no tuviera franjas de slots tan diferenciadas. Y que hubiera más volumen de tráfico. Obviamente, y que hubiera también más volumen, por supuesto. Y naturalmente a la línea aérea que maneja el corazón del hub, lo que le interesa es maximizar su conectividad para sus pasajeros. No siempre los intereses de la conectividad de los pasajeros de la línea aérea tienen una correspondencia con los intereses de la infraestructura, que en este caso es el aeropuerto y quien maneja el aeropuerto. Y este es un tema sumamente importante a considerar, porque fíjate tú que en la cultura norteamericana de aeropuertos, pues a los empresarios, a las empresas, a las aerolíneas, no les gusta mucho que los aeropuertos en Estados Unidos tengan estructuras concesionarias privadas, prefieren la relación con el Estado, por las particularidades de manejo que pueden tener en su negociación con el Estado. Una empresa privada concesionaria de un aeropuerto en los Estados Unidos aplicaría principios comerciales, ¿verdad?, de empresa privada. Y eso de alguna manera puede quitarle algunos elementos de ventaja que estas empresas tienen para el desarrollo de su giro de negocio. Ahora, a medida de contraparte, y perdóname que te interrumpa, en Europa es totalmente lo contrario. En Europa tú ves que la gran mayoría de aeropuertos están concesionados. En Sudamérica, la mayoría de aeropuertos en Brasil, en Perú, están concesionados. En México, casi todos los aeropuertos están concesionados. Es un punto importante el que tienes. Hay diferencias en la aplicación de políticas. Por ejemplo, correcto, cuando vas a hablar en agricultura de la semilla natural, ¿verdad?, respecto a la semilla híbrida o a la semilla esta que viene con un tratamiento de genes y que por lo tanto tiene aplicación de biotecnología, tú vas a ver en Estados Unidos una liberalización del uso de la biotecnología para este tipo de productos. Y en Europa y vas a ver en Europa una actitud completamente cerrada a la utilización de los transgénicos como tal, ¿verdad? Entonces hay diferencias en la manera como estas economías y estas organizaciones sociales perciben determinados negocios. Y no me cabe la menor duda que es por la forma como las diferentes empresas se han posicionado, ¿verdad? Y han logrado tener entonces la posibilidad, valga la redundancia, de modificar las políticas como tal. Entonces, creo que la aprobación de reformas a la ley de aviación civil tampoco debe descuidar que lo importante y lo fundamental es que no deben de dejarse todas las atribuciones a aeronáutica civil. Tenés que compartir las atribuciones también con el aeropuerto como tal y con CEPA como tal, ¿verdad? Porque y con los actores económicos. Bueno, o sea, especialmente en el sentido tarifario. O sea, yo soy amigo de que no debe haber una regulación de tarifas per se. Se deben evitar los abusos, pero allá cada quien que establezca sus precios basados en condiciones de mercado. Me extrañaría, conociéndote a ti y tu discurso a lo largo de los años, que estuvieras a favor de regulación de tarifas. ¿Estamos claros? Yo no lo llamaría discurso, convicción. Convicción. Bueno, de tu mensaje al país, ¿verdad? Correcto. Que ha sido absolutamente consistente en ir en contra del mercantilismo, en ir en contra del estatismo. Por eso me pareció que cuando escuchaste al ministro de Obras Públicas en la rendición de cuentas de CEPA, yo te volteé a ver cuando él comentó ni estatismo ni mercantilismo. Estuve a punto de aplaudir. Sí, me di cuenta en tu rostro una iluminación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, entonces creo yo que hay una enorme oportunidad para hacer este análisis con mucha madurez. Fíjate que la voluntad política siempre va a ser fundamental, porque el FMLN en un programa el día de ayer con Ernesto López, junto con otro miembro diputado de Ghana, el FMLN parecía expresar que para ellos el tema nunca había sido el obstáculo de la ley, sino que el obstáculo había sido la voluntad política, que aún con la ley que está... No, y que te digo, ¿verdad? Yo comparto esa opinión, esa postura con el Frente. O sea, yo creo que la propuesta de ellos, aunque indiscutiblemente es mejorable, porque hay que quitarle ciertas trampitas, yo creo que es una buena postura y es un buen inicio. Y fíjate que aquí hay un mito que yo creo que es importante que lo tengamos claro. Aeronáutica Civil nos ha dicho recurrentemente, ¿por qué razón creen ustedes que somos nosotros los que imponemos los itinerarios de las líneas aéreas? Nosotros lo que hacemos es aprobar los itinerarios que ellos nos proponen, ¿verdad? Entonces ahí está el slot aeronáutico que se llama como tal, ¿verdad? Pero hay otro que es el slot aeroportuario, que es el turno que el aeropuerto le asigna a las naves, ¿verdad?,
para que puedan ellos tener ahí su itinerario. Entonces, nunca el aeropuerto puede tomar una decisión de asignar un slot aeroportuario que no esté en correspondencia con lo que ha aprobado Aeronáutica Civil. Entonces, cuando, por ejemplo, se hacía una crítica de que a Spirit se le había dado una hora de la 1 de la mañana y que eso se interpretaba como que era un interés de Avianca o de TACA por meterlos en un horario que no fuese competitivo, ¿verdad? Resulta ser que Aeronáutica Civil nos ha aclarado reiteradas veces que eso no es una información correcta, porque es la aerolínea la que le solicita a Aeronáutica Civil el itinerario de vuelo. Entonces, en este caso, fue esta línea aérea Spirit la que solicitó a la 1 de la mañana. Ahora se le está modificando el slot aeroportuario porque como ya comenzamos los trabajos de modernización y rehabilitación, que ya pasaremos a detallarlos, Alfredo, entonces ya tenemos que acomodarnos, ya se comienza con la atención a la pista y a sus calles laterales de acceso, que es el proyecto más importante porque supera los 20 millones de dólares de inversión y que obviamente nos garantiza a todos los pasajeros que tenemos seguridad, ¿verdad?, de que cuando aterricen las aeronaves, pues la pista va a cumplir con todos los estándares de seguridad mundial, ¿verdad? Y que no hay un tractor en medio. Sí, pero sí. pero en el próximo segmento quiero que le entremos, Carlos Federico, a la figura más adecuada para el futuro del aeropuerto. Okay. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Carlos Federico, te manifestaba yo antes de entrar al programa que a mí me parece que la figura de la concesión es la figura más adecuada para las necesidades del país, no necesariamente para CEPA o no necesariamente para las líneas aéreas. Te decía yo que recientemente tuve el gusto de conocer a un señor que fue de los responsables de la concesión del aeropuerto de Lima, Perú, y él me explicaba el proceso. Y me parece interesantísimo, Carlos Federico, tú eres el director de la orquesta de concesiones de CEPA. ¿Qué han pensado al respecto del aeropuerto? Mira, yo te dije que el presidente Arene, que aprovecho para solicitar sus disculpas por no estar en este programa, pero ya se comprometió contigo. No, ya se disculpó conmigo. Tenía una misión de un banco muy importante y tenía una cita en casa presidencial al respecto. Pero bueno, ya hablaron. Y lo disculpo ante la audiencia porque se anunció el viernes en la mañana que vendría Alberto y lamentablemente pues no pudo estar acá. Pero a través de él saludo a tu audiencia. Mira, él, Alberto Arene, con miembros de la Junta Directiva de CEPA, justamente hicieron una visita a varios aeropuertos, uno de ellos el de Perú, y vinieron absolutamente impresionados por la manera como en la oferta esta gente ofreció entregarle al Estado peruano un porcentaje determinado de las 45%, 45% del producto bruto. Producto bruto, no, ni siquiera utilidades. Ni siquiera utilidades. O sea, era una oferta fabulosa. Y entonces entiendo que tú tienes la información de que sobre la base de esa oferta no podía nadie competir con ellos. Sí, ¿verdad? Los otros dos competidores abandonaron porque era demasiado buena la oferta. Y también entiendo que esta es una empresa alemana, ¿verdad? Sí, es la Frankfurt Airport. Correcto. Entonces yo creo, nosotros creemos en la estructura concesionaria. Creemos en que el asocio público-privado es una oportunidad para promover la inversión. Creemos que tenemos instrumentos importantes. En Guatemala, te decía el otro día, piensan que la ley de zonas francas y de servicios internacionales que ha aprobado El Salvador es muy agresiva y creen ellos que más bien quisieran copiarla, ¿verdad? Por el número de años que ha dejado la ley de zona franca como exención para el pago de impuestos, que casi se asemeja a la de los chinos continentales, ¿verdad? Que tienen 50 años, aquí quedó con 45 años. Entonces, nosotros creemos en las bondades, naturalmente, de una estructura concesionaria, sobre todo cuando hay márgenes fiscales del Estado bastante limitados y bastante delicados. Quiero decirte que el presidente de la República hizo pública su opinión en su momento de buscar una estructura de concesión para el aeropuerto, justamente considerando esos márgenes limitados del fisco. Y el secretario técnico de la presidencia inmediatamente también expresó públicamente su posición. ¿Qué te puedo decir? ¿Que CEPA se compromete a eso ahorita? Aún no. ¿Por qué razón? Porque, Alfredo, y audiencia de tu gustado programa, resulta ser que de los planes maestros que se han hecho las evaluaciones por parte de esta empresa consultora, Killing Horns, que es una empresa de calidad mundial, ellos han dicho que la remodelación del aeropuerto de El Salvador podría ser bastante más barata de lo que nosotros estábamos pensando. Estábamos pensando mínimo techo $200 millones y de ahí para arriba. Ahora resulta ser que, como muy bien nos lo dijo un consultor español, miren, aquí les van a venir a hacer un montón de ofertas de remodelación del aeropuerto, les van a cobrar un montón de dinero por eso, y aquí es absolutamente obvio lo que hay que hacer, hay que anchar el aeropuerto. Entonces, bajo el concepto de hacer más ancho el aeropuerto, resulta que no necesitas ni siquiera de construir una nueva terminal. Vas a ampliar naturalmente, lo interesante ahorita es que hay una posibilidad de que la ampliación que la estábamos viendo nosotros para que la desarrollara el próximo gobierno, hay elementos de ampliación que podés hacer ahora, adelantándote a la decisión de Avianca de de tener solo un hub en el área centroamericana y que este sea Comalapa. Entonces fíjate tú qué interesante esto, porque resulta ser que lo que se va a lograr es, en esta etapa de la ampliación, de 17 posiciones que tenemos, 14 con puertos de embarque y 3 estaciones remotas, vamos a subir a 23 posiciones. Esas 6 posiciones no van a ser posiciones con puertos de embarque,
sino que lo que vas a tener son lo que se llama el Aerobus, que es el bus ese que sirve en los aeropuertos, que lo ves en Miami, que lo ves en México. Los primeros 2 de ellos los va a comprar Avianca. Ellos van a hacer la inversión. Estaría viniendo el primer Aerobús en enero y el segundo en febrero. Entonces la idea es que estas 6 posiciones adicionales son remotas, el pasajero se sube al autobús y el autobús te lleva hacia la infraestructura del aeropuerto, te sube como en una rampa, ¿verdad? Y entonces se van a abrir, se van a romper ahí paredes y se van a hacer accesos muy bonitos, por supuesto. Entonces el pasajero va a salir directamente del bus a montarse en la infraestructura del aeropuerto. Ahora, pregunta, Carlos Federico. Entonces, solo déjame terminar la idea. Perdóname que me amplié mucho, pero es importante vincular las 2 fases. Entonces, si la ampliación no requiere de muchos recursos, entonces CEPA podría pensar que con fondos propios o con una segunda titularización podría hacerle frente a la ampliación. Y fíjate que para el próximo semestre del otro año, del 2014, o sea, recién tomando posesión el próximo gobierno, que tomaría el 1 de junio, tú tendrías una inversión de $100 millones para la ampliación, que es anchar el aeropuerto aprovechando las columnas que ya tiene. Y tendrías una inversión de 12 millones que es inmediata ahorita para ajustarte a lo que te demanda el movimiento de nuevos vuelos que tiene Avianca. Ahora, yo la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Por qué hacer eso nosotros? ¿Por qué no dejárselo a un futuro concesionario? O sea, el problema en imponerle un diseño a un concesionario es, primero, corres el riesgo de que el concesionario no esté de acuerdo con la operatividad que él requiere. Segundo, le estarías como dando excusas al concesionario, si al caso él se opone al diseño, para una operatividad menos eficiente. Entonces, en ese sentido, yo creo que si en realidad se está considerando la concesión, ese diseño y esa ejecución se le debiera dejar al futuro concesionario. Es un punto importante lo que estás diciendo, no me cabe la menor duda. El puerto de la Unión Centroamericana, que dicho sea de paso, le recuerdo al país que el próximo martes es el último día ya, en donde estaríamos abriendo las solicitudes, las demostraciones de interés que haya habido en todo este proceso. Que entiendo que eso es un montón, ¿verdad? Pues han bajado bases 41, pero de eso hay de todo, ¿no? Realmente lo que nos interesa a nosotros son los operadores más grandes a escala mundial, pero en tanto cumplan con el decreto de concesión, pues todos serían precalificados, ¿verdad? O sea, si cumplen con los 300.000 TEUs en un solo puerto en los últimos 3 años y con 600.000 TEUs de manejo en puertos asociados en los últimos 3 años y cumplen con los $40 millones, pues todos tienen el derecho de ser precalificados y ser invitados a la licitación internacional. No sabemos todavía, primero Dios, tengamos la suerte que tuvo la licitación de energía, ¿no? Que llegaron 2 empresas, ha sido muy exitosa. Entendemos que una ha propuesto carbón y la otra ha propuesto gas. Ambas tienen vinculación con los puertos de CEPA, porque ambas tienen terrenos en cada uno de los puertos. No, pero, y necesitan los puertos, pero sí, volvamos al tema del aeropuerto. Volvamos al tema del aeropuerto. O sea, mira, tenés un punto. Lo ideal sería que el operador pudiera opinar, ¿verdad?, sobre el diseño del aeropuerto en su ampliación. Y hasta ejecutar. Correcto. Entonces se hiciera una licitación internacional y que entonces compitieran los operadores y se le adjudicara a uno de ellos. Es posible que esto todavía vaya a suceder, es posible. ¿Por qué te digo que es posible? Porque hay que ser realistas. Ya en febrero tenemos un nuevo gobierno de la República, electo por el pueblo, o en marzo si hay segunda vuelta, que parece que ese es el derrotero. Entonces esto significaría que los tiempos políticos también tienen mucho que ver y que probablemente un nuevo gobierno también debería tener el derecho de opinar al respecto de esta situación. Y tiempos presupuestarios. Lo que pasa es que cuando tú tenés la posibilidad de hacer más rápidas las modificaciones que puedan, ojo, al principio del programa dijimos la mejoría para el usuario, ¿verdad?
el usuario ya está requiriendo mejora, ¿verdad? Sí. El usuario ya tiene hacinamientos en el aeropuerto, ¿verdad? El usuario ya no cabe en las salas por todo el pasajero de transbordo que está viniendo ahora, producto del hub, que significa que es ahora el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Ahora, déjame decirte una cosa. Los locales comerciales, perdóname, también ya requieren de decisiones respecto a esos temas. Entonces hay una serie como de realidades también, que si tú tenés la capacidad con tus recursos para darle respuesta más rápido, probablemente va a estar en la evaluación. No te digo que la decisión vaya a ser esa. Sí, ahora yo te quisiera hacer una observación, Carlos Federico, que no siempre lo más rápido es lo mejor. Sí. Si no, recordemos las palabras de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Despacio que voy deprisa. Así que en ese sentido, yo como ciudadano, y te expreso mi humilde opinión, le doy más importancia a hacer las cosas bien hechas que hacerlas rápido. Sí, no, yo quiero dejarte muy, muy claro que, fíjate tú nada más para darte una idea, CEPA ha comprado con recursos propios 3 puentes de embarque, con recursos propios. 3 mangas. 3 mangas, sí, correcto. Y lo ha hecho a través de los mecanismos de la ALACAP. Y fíjate que eso nos ha costado $567,000 cada manga, cada puerto de embarque. Con el sistema de Naciones Unidas que tenemos de hacer los procesos de licitación internacional, con la capacidad que tiene el sistema de Naciones Unidas por su credibilidad de hacer llegar empresas y propuestas a escala mundial, por la política de compras masivas que tiene Naciones Unidas, porque compra masivamente, ¿verdad? No es que compre para la licitación en particular de El Salvador, ellos tienen su política de compra, ¿verdad? Y hacen llegar esas compras aprovechando las economías de escala. Fíjate que en el caso de los puertos de embarque que ya fueron adjudicados, han sido adjudicados por $424,000. De 424 a 567 tenés una diferencia de casi $140,000 por cada puerto de embarque. Entonces, cuando quiero decirte que las cosas se pueden hacer eficientemente también desde el Estado, te estoy poniendo un ejemplo en este sentido. Quiero agregarte solo en esto, porque creo que es muy importante lo que estás diciendo. Y contigo fuimos a Singapur, ¿verdad? Y Singapur tenía estatizados sus puertos y aeropuertos y rankeaban a nivel primer lugar en el mundo, y ¿verdad? viste el aeropuerto de Singapur. Y eran estatales, ¿verdad? O sea que no hay tampoco que poner el tema de que el Estado solo lo puede hacer mal. Pero lo habían concesionado. Fíjate esto, sigue siendo estatal el aeropuerto. Pero lo habían concesionado. Querían. No. Pero al final, pero mira esto, porque te lo dije al principio del programa. Yo quisiera que el pueblo salvadoreño y tu audiencia, y tú de manera particular, ¿verdad?, sepas que de los 58.3 millones de titularización que CEPA logró, ¿verdad?, 36 millones ya han sido adjudicados, Alfredo. 36 millones. Nos quedan 22.3 millones para completar la diferencia. Y le quiero decir al público, a tu audiencia y al país, que antes de que finalice el 2013 habremos adjudicado el 100%, o sea que los otros 22.3 millones habrán sido también adjudicados producto de licitaciones internacionales. ¿Pero adjudicados en qué? En los diferentes proyectos. Sí. Por ejemplo, el tema de la pista de rodaje. Correcto. Y sus calles de acceso. Sobre eso son 20 y pico millones. Más de 20 millones de dólares, 22 millones de dólares, correcto. Sí, que ahí no te podés perder. No te puedes perder, correcto. Luego tenés otros proyectos que tienen que ver con los radares, ¿verdad? Con los radares primario y secundario, que son fundamentales, y que en alguna oportunidad tú me hiciste una llamada telefónica y me dijiste, Carlos Federico, cuidado con el tema de los radares, porque se está escuchando como que no se quisiera hacer una licitación internacional. Y yo te dije, gracias por la llamada, voy a pasarle esta información naturalmente al presidente y a la Junta Directiva, y quiero decirte que en los proyectos que tiene Naciones Unidas se encuentra el del radar primario y el del radar secundario. Hay una oferta de COSESNA, y la oferta de COSESNA es, yo te pongo el 50% y tú pones el otro 50% para el radar secundario. Pero eso nos implica a nosotros que tenemos que hacer una inversión en el radar primario que no estaría sujeto a una licitación internacional. Entonces no nos garantiza a nosotros que los precios que nos vaya a dar la opción de COSESNA sean más bajos
con el 50% ahora, que nos está ofreciendo, que si licitamos. Pero fíjate que ahí, Carlos Federico, de nuevo, creo que a veces lo barato sale caro. Primero que COSESNA es regional, ¿verdad? Correcto. O sea, ahí estás hablando de la interconexión aérea. Segundo, yo sinceramente creo, y especialmente en radar, porque es, al fin y al cabo, es la seguridad de los pasajeros, que debe ser primordial en cualquier decisión. En ese sentido yo le pondría mucho cuidado y más atención a la calidad de la oferta que al precio. Consejo y opinión humildemente personal. Excelente, excelente. Muy bien, sí, estamos de acuerdo, estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de la vida de los pasajeros, así es, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Alfredo. Entonces, quiero decirte y informarle entonces a la población que antes del primer semestre del próximo año, o durante el primer semestre del próximo año, tendríamos ya nosotros instalados los 14 puertos de embarque, habríamos ampliado de 17 a 23 posiciones, pero esas 6 adicionales serían posiciones remotas, no involucrarían puertos de embarque en esta etapa. Tendríamos los 2 aerobuses funcionando ya para atender las posiciones remotas. Estaríamos en el proceso ya de cerrar completamente el tema de la negociación de los radares primario y secundario, que ya se completó lo de la sala radar, ¿verdad? Que eso ya está hecho. Estaríamos ya habiendo terminado también de sustituir los aires acondicionados. Habríamos también ya impactado el CUTE, que son todos esos equipos compartidos, ¿verdad?, del aeropuerto, en donde están los mismos counters de las líneas aéreas. Eso sería también ya habría una remodelación en ese sentido. Y estandarizado. ¿verdad? Y estandarizado, correcto. Y que permitan la ocupación de diferentes líneas aéreas. Correcto. O sea, que no solo que una línea aérea tiene tal, sino que el esquema moderno es que permite cambiar usuario. Es correcto. Tendríamos también el food court como parte de la inversión, ¿verdad? Que estaría en la zona de la terraza, desde donde se ven los aviones en el aeropuerto, ahí estaría el food court también. Entonces, y además, muy importante, tendríamos un sistema, es decir, un sistema computarizado, ¿verdad? Esto que es fundamental para la administración como tal del aeropuerto en sí mismo, ¿verdad? Esto significa que la aeronáutica civil te manda los slots aeronáuticos, a donde están los itinerarios de las líneas aéreas, tú los metes al sistema y automáticamente el sistema te optimiza los slots aeroportuarios, ¿verdad? Entonces, si eso lo haces bajo sistema, evitas también el criterio y el pleito por los espacios, ¿verdad? Naturalmente esto siempre se va a dar, ¿verdad? Una línea aérea que tenga antigüedad siempre te va a argumentar el tema de la antigüedad, como que dice, mire, yo estoy sirviendo en este itinerario desde hace 30 años y entonces creo que tengo algún derecho, ¿verdad?, de que me mantenga. Y es que yo creo que esto se trata no de decisiones con dedicatoria, sino que se trata de optimizar los recursos, ¿verdad? O sea, y yo comprendo pues que una línea aérea que tenga antigüedad y que previamente ha tenido ciertos slots, está bien que los tenga. Ahora, lo importante en esto, hasta cierto punto, es entrar en el sistema de la subasta de slots, que muchos aeropuertos modernos lo tienen. En ese sentido, creo que este punto es valioso, la experiencia que tenga gente como Frankfurt Airport, que te subastan los slots. Fíjate, Alfredo, que has tocado un tema muy importante y antes de venir le pregunté justamente cómo estaba nuestra gerente del aeropuerto, Yixi Rodríguez, le pregunté cómo estaba este tema y me dijo que se ha contratado a la IATA, ¿verdad?, que es esta organización internacional ¿verdad?, responsable de definir las grandes políticas aeroportuarias mundiales, y ellos le están haciendo una propuesta de política de slot aeronáuticos y aeroportuarios, tanto a CEPA como a Aeronáutica Civil. Entonces, justamente va a ser sumamente importante esta política, y me parece que el diseño futuro tendrá también que tener como insumos
estos elementos que va a tener esta política. No, y es una política que tiene que estar basada, Carlos Federico, en una visión de nación y en una visión de futuro. O sea, el tener un hub aquí en El Salvador no significa que tiene que ser el único hub. Claro. O sea, no, claro. Y si tú visualizas una política de cielos abiertos, a donde considerarías incorporar inclusive líneas aéreas extrarregionales que te pueden ocupar a El Salvador como un punto de tránsito hacia otros vuelos. A mí se me ocurre Suramérica-Asia, se me ocurre Suramérica-Europa, o Suramérica y el cercano Oriente. En ese sentido yo creo que precisamente ese tipo de diseños tiene que ir basado en una visión de nación a 25 o 30 años plazo, por lo menos. Correcto, coincido totalmente contigo. Perfecto. En el próximo segmento vamos a pasar a otro de mis temas favoritos, Carlos Federico. Tú sabes que yo desde muy niño soy aficionado a los trenes y es algo que yo tengo años de estar soñando con que se recupere el ferrocarril de El Salvador y de Centroamérica, porque yo estoy convencido que este debe ser un proyecto regional. Así que prepárate para algunas preguntas. Gracias, doctor. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Carlos Federico, ¿cómo va el proyecto del ferrocarril que lo está manejando mi amigo de infancia, Mauricio Castro, compañero de pantalones cortos en el externado? ¿Cómo va ese proyecto? Sí, me ha tocado a mí en esta administración de CEPA compartir con algunos exalumnos del externado. Y le tengo mucho respeto a la educación, obviamente, del externado. A pesar de Alberto también es del externado. Sí, Roberto Crit es del externado. Sí, todos Mauricio Castro también es exalumno del externado. Sí. A pesar de las rivalidades deportivas, somos muy buenos amigos. Sí, por supuesto. Yo estuve más con los maristas, pero igual, estuve 2 años con los maristas y 1 año con el externado. Lo que pasa es que mi relación con los maristas es porque fui entrenador de equipos de baloncesto. El hermano León, que en paz descanse, me dio esa ocasión y esa oportunidad. Entonces me he sentido muy identificado aquí en El Salvador con los maristas. Y soy exalumno de La Salle, de la antigua, ¿verdad?, de Guatemala. Mira, primero quiero recalcar que la experiencia de un exgerente de Shell como Mauricio Castro en Fenadesal ha permitido que nos ponga a soñar. Él y el presidente Arenas, ¿verdad? Porque nadie realmente le daba un solo centavo de apuesta, de credibilidad, a que en este gobierno fuera posible siquiera abordar el tema del tren. Las complejidades del puerto de Acajutla, la necesidad de reinvertir en Acajutla, de modernizar Acajutla para colocarlo a la altura del servicio que requieren sus usuarios, la concesión del puerto de la Unión Centroamericana, todo este tema del aeropuerto que hemos estado hablando, y además de eso, ponerle en la agenda a solo 2 años de presidencia Alberto Arenas, porque entró en septiembre del 2011, pues realmente todo el mundo decía, miren, ustedes no han aprendido a priorizar, ¿verdad? Pero Alberto ha tenido ese sueño de dejarle al país el due diligence del tren, y ha visto la experiencia de Costa Rica. Costa Rica ya está moviendo 2,5 millones de pasajeros en trenes de cercanía, Alfredo, y se espera que a diciembre de este año esté cerrando con más de 5 millones de pasajeros movilizados con trenes de cercanía. Déjame decirte que esto se lo pedí yo al presidente Armando Calderón Sol en 1996. Bien, y cuando tú le preguntas a la población la opinión que tiene sobre el tren, no hay uno solo que te diga que no estaría dispuesto de inmediato a abordarlo, ¿verdad? O sea, mayor seguridad,
mayor puntualidad, ¿verdad? Más ecológico. Más ecológico y mayor velocidad, pues. Sí. Digo, mayor velocidad me refiero a que llegas más rápido a tu destino, ¿verdad? Así es que ahorita hay como, yo diría, una hoja de ruta. La hoja de ruta es, primero, CEPA le quiere decir al Ministerio de Hacienda, mire, usted siempre nos ha tenido que auxiliar y subsidiar en FENADESAL. Pues le quiero dar la buena noticia que los 400 y pico de mil dólares que nos da al año no nos los va a tener que dar ya, porque nos hemos hecho una empresa grandecita, ya somos autosuficientes, ¿verdad? Y por lo tanto lo libero de esa responsabilidad de estarme subsidiando. Y esos 400 y pico de mil dólares, déles un mejor uso. ¿Cómo hacer esto? Que es como la prioridad fundamental, que el niño camine solo. Bueno, hay 500 y pico de kilómetros de línea férrea, de los cuales 100 y pico ya fueron robados. 150 kilómetros han sido robados. Quedan 350 kilómetros. Robados y fundidos. Robados y fundidos, y es un buen dinero el que se han robado, Alfredo, que le han quitado al patrimonio del Estado. Entonces, ahora la Junta Directiva de CEPA le ha aprobado a FENADESAL que levante los rieles, ¿verdad? Y que proceda a su venta, por supuesto en una licitación con toda la transparencia del mundo. Pero lo que puedes levantar en materia de valor de esos bienes te va a permitir tener esa posibilidad de decirle al Ministerio de Hacienda, ya no me ayudes más, compadre, ¿verdad? Y luego te va a permitir financiar de inmediato los estudios para la formulación del plan maestro, que ya tenemos a la misma empresa española de Trump Rail, que ha estado haciendo toda la asistencia técnica con los costarricenses, y lo está haciendo con los guatemaltecos, y lo está haciendo con los hondureños, o sea, tiene una presencia regional. Entonces, garantizar que la asistencia técnica de la misma empresa española esté con nosotros es muy importante, porque nos da el sentido integral de la región. Entonces, ese sería el primer paso, entonces. Con el plan maestro, entonces, CEPA ahorita también ya sabe por dónde no va a pasar la línea férrea, ¿verdad? No sabe exactamente dónde sí va a pasar, pero sí ya sabe dónde no va a pasar. Entonces hay 100.000 familias que viven a la orilla de la línea férrea y que el presidente Funes ha hecho una promesa de campaña de desafectar esas tierras y trasladarlas en propiedad, y nosotros intentar, junto con Hábitat, Viceministerio de Vivienda, Viceministerio de Transporte, hacer un proyecto de viviendas dignas para estas personas. Se está trabajando en esa dirección. Por lo tanto, hay un contacto muy humano con las familias que están a lo largo de la línea férrea, y se le está dando prioridad a lo que sería la desafección de las tierras para trasladárselas en propiedad. Ese es un segundo elemento sumamente importante porque es social, ¿verdad? Y tiene que ver con las expectativas que esta población ha tenido por décadas, ¿verdad? De que esas tierras puedan ser transferidas en propiedad. Seguidamente tendría ya la propuesta del plan maestro. Y en la propuesta del plan maestro lo que viene es una propuesta de estructuración de una concesión. O sea, aquí no se trata de regional, ¿verdad? Primero a escala local, ¿verdad? Pero luego tendrás que verlo en una ampliación. Guatemala ya terminó el problema que tenía. Tú sabes que a los guatemaltecos había una demanda, ¿verdad? Sobre la línea férrea, que había hecho que Guatemala se bajara del tren regional del proyecto con el BID y del proyecto Mesoamérica. Hoy Guatemala ya nos visitó y nos dijo, ya estoy listo, y entonces ya se está caminando de una manera regional con Centroamérica para pensar en el tren de carga regional, ¿verdad? Y pasajeros regional. Y pasajeros, pero ahorita pasajeros es tren de cercanía, la prioridad. Seguramente después en ese otro plan maestro para el tren regional, pues primero Dios podamos llegar también al plan de pasajeros. Esto es algo que lo tendrá que hacer la sociedad centroamericana, ¿verdad? No lo hará este gobierno, por supuesto, pero la estructura es, Alfredo, ¿querés invertir en el tren? Te damos los derechos de vía. Vos ponés los rieles bajo el nuevo diseño de la trocha, que ya es una trocha más grande que la actual, ¿verdad? Y nosotros arreglamos las estaciones, ¿verdad? Que además las estaciones tendrían multipropósito, para que CEPA también ayude en la autosostenibilidad para FENADESAL. Hay muchas estaciones ahí que pueden ser lugares de comida rápida y otros negocios posibles, ¿verdad? Que le permiten entonces a FENADESAL administrar sus recursos.
Pero regresando al tema, Alfredo, ¿estás interesado tú y otros salvadoreños u otros extranjeros en invertir en el tren? Bueno, te damos los derechos de vía. Por ejemplo, San Salvador a Popa para poner una ruta, o San Salvador Sitio del Niño para poner una ruta, o San Salvador San Martín para poner otra ruta. Bueno, entonces tú inviertes en la infraestructura y traes el tren, traes los vagones, traes las locomotoras, tú das el servicio, ¿verdad? Y tendrá que haber seguramente un regulador ferroviario en ese momento, que mientras no lo crea la ley tendrá que ser SEPA, pero así como tenemos un regulador portuario y un regulador aeroportuario, ¿verdad?, que maneja toda la política y la estrategia y las tarifas y la aprobación de las tarifas, etcétera, seguramente tendría que haberlo también. Y aquí, fíjate qué interesante, viene un proyecto de ferry, hay una empresa española que está avanzando muy agresivamente para organizar un ferry que esté funcionando antes de que termine el año en el trayecto de Puerto de la Unión Corinto y después Puerto de la Unión Corinto Calderas, Costa Rica. Ellos ya tienen una demanda identificada con transportistas nacionales y por lo tanto hay capacidad en ese ferry para 600 pasajeros y para 120 camiones. Fíjate qué interesante. Esto naturalmente va a tener que ser complementado también con el tren, ¿verdad? Sí. Un tren también que venga del aeropuerto San Salvador, un tren que conecte La Unión con el tramo hondureño y un tren que conecte a Huachapán, o las zonas de Acajutla, con el tramo guatemalteco, por la posibilidad de los corredores interoceánicos de Guatemala y el corredor logístico por el lado de Honduras. Y luego un tren que una en la franja sur del país los centros logísticos de El Salvador, o sea que una los dos puertos con el aeropuerto. Ahora, y solamente decirte, porque hay un tema que tocaron hoy en la mañana, el día viernes ustedes en la mañana, sobre el aeropuerto de Ilopango. El aeropuerto de Ilopango viene un proyecto sumamente interesante bajo una estructura concesionaria privada. Ese aeropuerto tiene muchísimos más vuelos que el aeropuerto internacional de El Salvador, porque ahí tenés la escuela de vuelo, o sea, aterriza y despega un número que triplica o cuadriplica los que tenemos en el aeropuerto internacional de El Salvador, ¿verdad? Hay una vocación bien interesante para el uso de Ilopango, incluso para vuelos regionales. ¿Qué va a decir el plan maestro? No lo sé, dejémoslo a que nos dé el resultado, pero SEPA ya entró en una relación muy firme, con mucha colaboración con todos los que habitan el aeropuerto de Ilopango. Léase el Club de Aviación Civil y todas las escuelas privadas, la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, ¿verdad? Porque ahí no ha habido propiedad de nadie, ha sido la tierra de nadie. Entonces SEPA lo que está haciendo es organizando qué le corresponde a cada quien, recuperar los terrenos que por ley le corresponden a SEPA y a partir de que hay un dueño se pueden hacer las cosas. Mientras no se defina quién es el dueño, sí, entonces ahí a ganancia de pescadores el desorden, ¿verdad? Ahora, yo una sugerencia te iba a hacer antes de meterse a diseñar todo este esquema ferroviario, hacer las consultas con la Comunidad Europea. Pues tú sabes que Europa es quizás la región del mundo que más desarrollo ferroviario tiene, más y mejor desarrollo ferroviario. Yo creo que parte de la afición de Alberto Arene por los ferrocarriles viene de que vivió varios años en Europa. Claro, sacó su doctorado en Bélgica. Yo gozo en Europa montándome a los trenes, o sea que culturalmente lo hemos absorbido. Yo creo que la Comunidad Europea nos puede aportar muchísimo en el diseño de una estrategia. Excelente, por eso te decía Tramrail de España, que forman parte de la Unión Europea. Ellos nos están pasando prácticamente todo el estado del arte que hay en estos momentos en materia de vía férrea, de organización de la estructura, y ellos lo están haciendo con Costa Rica. Yo te invito a que cuando vayas a San José, te subas al tren y veas realmente cómo está funcionando el tren en San José. Va a ser un gusto. Y esperemos nosotros podérselo ofrecer a la sociedad salvadoreña a un plazo razonablemente corto, ¿verdad? Bajo una estructura concesionaria privada. Ahí vamos nuevamente al tema de la concesión. Ahí las inversiones son muy altas. No son estos 100 millones que te estoy diciendo que podríamos asumir, no, incluso hasta casi con fondos propios de SEPA. Palabras mayores. Ahí son palabras mayores. Una última pregunta, Carlos Federico. ¿Cómo va lo del Puerto de la Unión? Muchas gracias por la oportunidad, Alfredo. Te agradezco mucho. Mira, yo quiero decirle al país que el día viernes de esta semana que acaba de terminar, se cerró la posibilidad ya de registrarse de parte de las empresas.
y entonces el resultado ha sido un total de 41 interesados. Pero no quiero que el país tampoco vea esto con un gran número. Nos da gran orgullo de que haya habido 41 interesados. Pero de esos 41 interesados tenemos que hacer un filtro, porque la ley, el decreto de concesión nos dice que andamos buscando un operador y por lo tanto el perfil lo tiene que llenar un operador. Y de esas 41 hay alrededor de 14 operadores, ¿verdad? Y 2 navieras, que son además operadores. Entonces son 14 empresas realmente las que podrían calificar o precalificar, a menos que hubiese alguna empresa grande constructora que vino a visitar los puertos y andaba buscando socios operadores. Si ellos en el proceso lo han hecho, pues veremos el día martes de esta próxima semana, o sea, pasado mañana, Alfredo, el martes, a las 3:15 de la tarde estaríamos abriendo los sobres de aquellas empresas que hubieran resultado precalificadas. Nosotros realmente, si vienen 2 empresas, 3 empresas, sería para CEPA y para el país excelente. Quiero nada más aclararle al país que no está todavía, esta no es la fase final de la licitación del Puerto de la Unión, a diferencia de los 355 megas, que las 2 empresas, la que propone carbón y la que propone gas, ya son las en definitiva. En el caso nuestro, tenemos una lista corta, ¿verdad? Primero Dios, porque pudiéramos no tener ninguna. El país lo debe de saber y lo debo decir claro. Pudiéramos no tener ninguna, lo que nos significaría releer lo que el mercado nos ha dicho, ¿verdad? Y informarle al país y ver de qué manera hay que hacerle el traje a la Unión diferente. Pero por el momento tenemos señales positivas de que vamos a tener empresas, ¿verdad? Así es que yo esperaría que estas empresas puedan precalificarse, que cumplan con los requisitos que ya dije, de experiencia en el manejo de TEOs y que cumplan con el manejo, con el patrimonio, que tienen más de 40 millones de dólares, y que entonces sean las empresas que podemos invitar a la licitación internacional después. Hoy vendría un diálogo con el mercado. Si tenemos empresas para el día martes que presentan sus documentos, insisto, si tenemos 3 sería una maravilla. Miren que la licitación de energía retiraron ofertas más de 30 y llegaron 2. Aquí han retirado más de 40. Si tuviéramos 2 o 3 precalificados, iniciaríamos de inmediato un diálogo con ellos para ver de qué manera tenemos que hacer todavía algunos ajustes a las bases de licitación y al contrato de concesión para acomodarlo lo más posible al interés del mercado y luego lanzar la invitación internacional. En eso estamos, maestro. Bueno, muchas gracias, Carlos Federico. Hemos esperado mucho tiempo y el martes, pues este martes, Sociedad Salvadoreña, será la hora de la verdad. Ahí vamos a estar muy atentos. Estás invitado. Muchas gracias. A las 3:15 en la sala de Junta Directiva de CEPA. Excelente. Es más, me encantaría que asistieras. Excelente, ahí vamos a estar. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Federico. Que te vaya bien en Ataco. Mantén la promesa de tomar café. Y llegarás a ser ciudadano de Ataco. Te recuerdo que hay un grupo con personería jurídica en Ataco que quiere hablar con el propietario de Atzumba, porque dice que tiene una propuesta para hacer ese lugar el lugar más bello de Ataco en unión con el propietario. Así que por favor dile al propietario que les ayude en ese sentido. Excelente. Y yo le mando un cariñoso saludo a los Quintanilla, a los Portillo, ¿verdad? A Doña María, por supuesto, Castrillo, tanta gente de Escalante, a Rubén Pineda, compañero nuestro, a Mario Acosta, a todos tus familiares también, a Julio, tu primo, a Julio Ariz, Julio Salinas Ariz, que son de las amistades con las que contamos ahí en Ataco y que compartimos cada fin de semana en un ambiente de gran camaradería y con el aire acondicionado gratis. Natural. Muchas gracias, Carlos Federico. Vamos a estar pendientes de todos los sucesos de CEPA y en mí tienes un colaborador muy deseoso de que se hagan bien las cosas. Y fíjate que me omití sin quererlo a 2 vecinos, a 3 vecinos, ¿verdad? El alcalde de Ataco, que es un amigo nuestro, Gómez, ¿sí? Pero también a Roberto Mauricio Funes y al doctor Hernández, ¿verdad? Que están allá a la par de vecinos nuestros. Así que omití a mis vecinos queridos de la calle esta
del barrio central, la primera avenida sur, frente a la Posada de Don Oli. Ahí los esperamos. Perfecto. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.